Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Señor bendiga a cada hermano que está aquí, el Señor bendiga a cada hermano que está allá en su casa, detrás de su celular, y queremos comenzar este tiempo buscando del Señor. Acuérdense, vamos a estudiar Números capítulo 36 y vamos a encomendarnos al Señor. Padre, bendice nuestros corazones, bendice nuestro ser. Señor, transforma nuestra vida, cambia nuestro pensamiento, Señor. Forja el carácter de Cristo, que tu palabra, Señor, sea expuesta y que los corazones la entiendan y nuestra actitud cambie, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo, dándote gracias. Amén y amén. Mis amados, estamos estudiando Números y vimos en el capítulo 35 de Números la gloriosa verdad de Cristo y la iglesia. Y vimos que Dios Padre puso unas ciudades, que eran las ciudades de refugio, y que esas ciudades apuntaban en primer lugar a Cristo, a lo que Cristo haría, a la obra de Cristo, pero también apuntaría a la iglesia y la obra de la iglesia. Vimos que Dios proveyó ciudades para los levitas, pero cada ciudad de los levitas o sacerdotes era también protección para el resto del pueblo. Vimos que Dios proveyó asilo y protección para los homicidas voluntarios. Si alguien asesinaba a alguien, si alguien mataba a alguien, hablé mal, no dije asesinaba, olvide lo de asesinaba. Si alguien mataba a alguien por accidente, entonces involuntariamente, pues tenía dónde correr, porque acuérdense que había un vengador de la sangre. Si alguien mataba a alguien, su pariente más cercano tenía que matar al asesino. Bueno, y vimos también que era de vital importancia para los homicidas involuntarios quedarse, permanecer en cada ciudad. Y aplicamos esto a nuestra vida como iglesia y entendimos que si nosotros no estamos en Cristo, si nosotros estamos en Cristo, estamos totalmente protegidos y tenemos la provisión necesaria para absolutamente todo lo que necesitamos en esta tierra. Pero si nosotros nos saliésemos voluntariamente de Cristo, entonces estamos a merced del enemigo de nuestras almas. Por eso la importancia de el que persevere hasta el fin. Por eso la importancia de permanecer en mí. Por eso la importancia de el que a mí viene no lo echo fuera. Por eso la importancia de estas cosas. Entonces, ahora vamos a ver el capítulo 36 y vamos a ver que en medio de esta situación se suscitó un inconveniente, y es que había un grupo de mujeres, hijas de un hombre importante de una de las tribus, que no tenían hermanos hombres. Y la repartición había sido dada a los varones, la repartición de las tierras. Entonces, hermanos, se presentó este problema. Y pues, ¿cómo se resuelve este problema? Lo vamos a ver a partir de este versículo. Dice: llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de la familia de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes jefes en las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que de la posesión de Zelofehad, nuestro hermano, que dé la posesión de Zelofehad, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniera el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ella será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ella será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Había un asunto, y es que Dios había repartido tierra a cada tribu. Solo que si una mujer tenía posesión de tierras, cuando ella se case con el marido, iba a haber el problema de que si el marido era de otra tribu, la tierra de esta mujer iba a quedar para la otra tribu. Ahora piensen en esto, piensen en lo que podía acontecer. ¿Qué tal si le dan, por ejemplo, vamos a suponer, 100 hectáreas
de terreno como heredad, ¿verdad? A cada hija eran 5, entonces vamos a suponer 500 hectáreas. Esas hectáreas estarían juntas. Bueno, pero resulta que ellas eran, vamos a ponerlo en el contexto de nuestro país tiene 9 departamentos, y vamos a suponer que estas hermanas eran de Santa Cruz. Les dieron sus 100 hectáreas a cada una, pero ellas tenían que casarse, y si se casaban con un paceño, con alguien de La Paz, esta tierra pertenecería ya no a Santa Cruz, sino a La Paz. ¿Se imagina lo loco que sería eso? ¿Se imagina cómo aún estando unidos, unidas las 12 tribus, cómo habría una división, cómo poco a poco se iría desmembrando? ¿Y eso qué provocaría? ¿Qué provocaría si de repente viene un grupo de colonos de La Paz y dice, bueno, nosotros vamos a tomar 500 hectáreas de Santa Cruz? Y ahora ya no va a ser más Santa Cruz porque nosotros somos de La Paz, entonces ahora esto es La Paz. Y de repente viene otro grupo y dicen, unos potosinos se van al Beni y dicen, nosotros 500 hectáreas también aquí en el Beni. Y ya no se va a llamar, el Beni se va a llamar Potosí. Y los benianos dicen, no, un ratito, tampoco nosotros nos vamos a dejar. Y se van a Oruro. Y en Oruro compran una cierta cantidad de hectáreas, unas minas, lo que sea, y dicen, bueno, a partir de ahora estas 100 hectáreas no se van a llamar Oruro, se van a llamar el Beni, caramba. ¿Se imagina el desastre que se avecinaba ahí? Entonces era una cosa de cómo resolvemos este problema. ¿Cómo resolvemos este problema? Y ahí quiero apuntar. Vamos a poner resolviendo conflictos. Esto era un conflicto, hermanos. Voy a poner aquí la pregunta, ¿cómo se resuelven los conflictos en el pueblo de Dios? Acuérdese que es de vital importancia la unidad. La unidad. Ahora, lo primero que hay que hacer es identificar el problema. Esto es lo que están haciendo los de esta tribu. Eso es lo que ellos están haciendo. Están identificando un problema. Voy a poner aquí. Debemos identificar el problema. Cualquiera que hubiera visto esto, o si fuera uno de esos que no ven más allá de sus narices, hubiera dicho, pero están haciendo problemas por nada, hombre. Están haciendo problemas por nada. Son 5 mujeres. ¿A quién le influye eso? Es un pedacito de tierra, no pasa nada. Pero acuérdese que 5 mujeres pueden ser, ¿cómo se llama? Pueden ser progenitoras de un montón de personas. Tendía a crecer. Pero había otra cosa, y es que en el año del jubileo se hacía esta repartición de tierra y se hacía la definición de qué le pertenecía a quién. Porque acuérdense que Dios le dio a cada tribu y a cada persona, a cada familia, le dio tierra, y esas tierras que Dios le dio, ellos no las podían vender. Salvo, era como una especie de alquiler por 50 años. Porque en el año del jubileo, lo que ellos habían vendido volvía a ellos. Si querían antes, necesitaban rescatarlo. Pero si no lo habían rescatado, en el año del jubileo, esas tierras volvían. Solo que estos están planteando, dice, cuando viniera el jubileo, en el versículo 4, los hijos de Israel, el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel, por mandato de Jehová, diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. En primer lugar, hay que identificar el problema. Voy a poner aquí los de José
plantearon el conflicto, Moisés entendió que la preocupación era correcta. Ellos tenían una correcta preocupación. Y entonces consultó al Señor. Versículo. Micrófono. ¿Qué dice mi hermano Herbert? ¿A qué se refiere cuando dice la presencia de Dios? No. Pastor Edwin, ¿ha oído hablar de la presencia de Dios? Ajá, sí. Pero también hay una cosa más en la presencia de Dios. El pastor Edwin dice, el Señor conoce anticipadamente lo que va a pasar, pero escuche esto, el Señor conoce anticipadamente lo que podría pasar. Usted sabe que en cada situación hay un cúmulo de posibilidades, ¿verdad? Hay un cúmulo de posibilidades. Vamos a suponer, arroz con leche me quiero casar, pues, ¿no? Y está esta persona que parece que esta es la hiper wow, digamos. No, después de ti no hay nada. Esto es lo que yo estaba buscando. Esta es la que me va a hacer feliz. Pero quien sabe si en realidad va a funcionar eso es Dios. ¿Está aquí? Él sabe lo que va a pasar y lo que podría pasar. Entonces, debemos presentar el problema delante de Dios y toda vez que oramos y clamamos a Dios poniendo un problema en sus manos, estamos haciendo uso de su presencia. Y eso es lo que hizo Moisés. Mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Probablemente los otros se estaban molestando, pero ¿qué les pasa a los de José? Hacen lío de nada, hombre, si son 5 mujeres. Porque siempre hay ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo no sé por qué quieren hacer problemas. Siempre esos de José, especialmente los de Manasés, son así, hombre. Esa familia siempre es conflictiva, es problemática. Es como cuando hubo una pelea en el gran mandamiento.
Usted sabe quiénes son los peleones, ¿verdad? Bueno, algo así podía pasar. Ahí podían decir, oye, ¿sabes qué? Que no hagan problema, no se compliquen la vida, hagámoslo simple. Pero Moisés no lo vio como simple ni lo vio como muy difícil, sino que lo presentó delante del Señor. Hermano, lo que para usted parece insignificante, para su hermano puede parecer terriblemente trágico. Y lo que para usted parece insignificante puede traer una profunda tristeza al corazón de su hermano. Ahora estoy aplicando. Por eso es importante que toda situación la presentemos delante del Señor. Por eso es importante que consultemos delante del Señor. Yo veo de una manera, mi hermano ve de otra, pero el Señor sabe cuál es la mejor. Está David, se ha ido a la tierra de los filisteos y el rey Aquis está por ahí y se ha acomodado y está tranquilo. Y de repente, no, estoy hablando mal, no era el rey Aquis, era otro, perdónenme. No me acuerdo ahorita exactamente quién era el rey, pero está David, se ha refugiado ahí en una tierra enemiga de los israelitas y está cómodo. Y pregunta, Señor, si yo me quedo aquí, Saúl va a venir a pelear contra nosotros. Sí, va a venir a pelear contra ustedes. ¿Y nos va a vencer? Sí, los va a vencer. Señor, y si yo me quedo aquí, tranquilito en el molde, calladito, ¿estos de aquí me van a entregar? Sí, te van a entregar. Me voy a la cueva de Adulam. Y se va a la cueva de Adulam. Lo mejor que le podía pasar a David en ese momento era irse a la cueva de Adulam. Recapitulo, hay un conflicto, se ha identificado el problema. Ahora, ese problema se lo está planteando delante del Señor. Pueden haber 1000 sabios en una ciudad, pero el que sabe de verdad lo que va a acontecer es Dios mismo. Y entonces debemos presentar el problema delante de Dios. Moisés había presentado el problema delante de Dios y Dios le respondió diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Voy a poner aquí el pedido de la tribu de José era correcto. Ahora, Dios mismo planteó la solución. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo, cásense como a ellas les parezca, como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. Yo soy libre de hacer lo que me dé la gana, sí, pero si le preguntas al Señor, el Señor te va a decir, sí, haz lo que te dé la gana, pero dentro de este margen. Porque acuérdense que la vida suya y la vida mía se limita principalmente a una cosa y es obediencia. En la obediencia está la bendición. Honramos a Dios cuando le obedecemos. Honramos a Dios cuando le consultamos y ponemos por obra lo que Él mandó. Estamos honrando a Dios. Por cierto, la esencia de la adoración es esa. Es Él crece, yo mengüe. Yo menguo. Él es importante, yo soy insignificante, pero cuando corro a Él y le adoro, soy importante para Él, que es lo que más me interesa en toda la tierra y en todo el universo. Entonces Dios, el pedido de la tribu de José era correcto. Dios dio la solución para la dificultad. No solo presente, sino también futura. Fíjese que Dios lo planteó no solo para ellos, Dios lo planteó para todo Israel. Dice, esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo, cásense como a ellas les parezca, pero en la familia de la tribu de su padre, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, para que no haya esa confusión de la que yo le hablé.
Porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Me gusta mucho porque Dios les dio una identidad. ¿Sabe? Dios se preocupa mucho por el asunto de identidad. Por ejemplo, en el caso suyo y mío, se nos ha dado nueva identidad. ¿Cuál es su identidad nueva, mi hermano Herbert? ¿Cuál es su nueva identidad? ¿Qué me dice? ¿Qué piensa usted? Linda pregunta. ¿Cuál es su nueva identidad, mi hermano Angelo? ¿Cómo se llama? Tibio, 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 tibio. ¿Cuál es su nueva identidad, mi hermana Claudita Herrera? Hija de Dios. Sí, tibio, tibio. ¿Cuál es su identidad, mi hermano Luis Miguel Quenta? ¿Se los planteo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Usted y yo tenemos una nueva identidad. Mi identidad es Cristo mismo. Por eso es que cuando yo llego a un sitio, llego en el nombre de Jesús. Ahora piensen esto. Llegar a un sitio en el nombre de Jesús para chismear, para murmurar, para pelear, para hacerse un bolo e ingerir cocaína de a poco, para emborracharse, para comer en exceso y mostrar que la gula domina mi vida. Resulta que por esa razón, cuando dejamos que vengan y hayan pequeños campamentos que no son en nuestros corazones, que no pertenecen a nuestros corazones, se lo voy a plantear de otra manera. Cuando dejamos que entre cualquier cosa que no es de Cristo a nuestro corazón, estamos teniendo este conflicto. Estoy dándole territorio al enemigo. ¿Me dejo entender? Los hijos de Israel estarán ligados a la heredad de la tribu de sus padres. Voy a poner aquí. Dios estableció una identidad en y para cada tribu. Pero además de eso, fíjense, y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, lo que parecía ser un problema de una pequeña tribu, luego pasó a ser un problema nacional. Se dieron cuenta, oye, no son solo los de José los que tienen el problema. Hermano, acuérdese de esto. Cuando usted ve a alguien en problemas, recuerde, el problema puede ser también suyo. A veces vemos en la iglesia, que se peleen ellos, ¿qué me importa? No es conmigo. Usted sabe la historia esa, ¿no? Amor, hay ratones, le dijo la esposa al esposo. Qué terrible problema. Necesitamos solucionarlo de inmediato. Sí, yo lo arreglo, amor. Se fue a la ferretería del pueblo y compró unas trampas de ratón. Entonces, ellos ya estaban pendientes sabiendo que cualquier ratito habría un ratón cazado, ¿verdad? Iban a cazar ratones con las trampas. Entonces, ¿qué aconteció? Una de las noches sonó, ¡paf!, la trampa. ¡Ja! Ratón cazado, dijo la esposa. Y se fue a la trampa, rápidamente pensando, debe haber un ratón muerto. Lo que no sabe, a todo esto, en cuanto llegaron con las trampas, el ratón salió y le dijo a la gallina, señora gallina, qué terrible desgracia. ¿Qué pasó?, le dice la gallina. Han traído trampa para ratones. Y la gallina le dijo, sí, pucha, una pena por los ratones, pero yo soy gallina, no tiene nada que ver conmigo. El ratón, no conforme con eso, siguió corriendo y habló con la vaca y le dijo, señora vaca, qué terrible problema tenemos aquí. Y la vaca le dijo, ¿qué? Es que han traído trampa para ratones. Pena por vos, ratoncito, pero yo soy vaca. ¿En qué me puede afectar una trampa de ratón a mí, que soy más grande que tú? Entonces cuando suena la trampa, ¡paf!, la esposa se levanta y dice, ¡ah!, murió el ratón. Y se acerca a la trampa y resulta que en lugar de ser un ratón el que quedó atrapado por la trampa, era una víbora, una serpiente.
Entonces cuando la mujer se acercó, la serpiente le mordió a la mujer. Y la mujer enfermó y tuvo fiebre. Entonces el marido dijo, la mejor manera de bajar la fiebre es caldo de pollo. Mataron a la gallina. Claro, la gallina gritaba ibuprofeno, pero no le hacían caso. Y entonces resulta que no mejoró la señora y se murió. Y entonces hubo un velorio. Y el marido dijo, ¿y ahora qué voy a invitar en el velorio? Porque no tengo y esta gente ha venido de lejos. Ya sé, voy a matar a la vaca. Lo que parece que a mí no me afecta, me afecta. El asunto era que aquí parecía un problema de la tribu de Manasés. Parecía un problema de la tribu de José. Acuérdense que los dos hijos de José eran Efraín y Manasés. Y entonces, Dios en su infinita misericordia y amor planteó una solución, dio una solución, ordenó una solución, no solo para Efraín y Manasés, sino para toda aquella tribu donde haya el problema. Entonces, cuando hay un problema, identifiquemos la raíz del problema y cuando tengamos la raíz del problema, corramos rápidamente a nuestro Dios y planteémosle y pidámosle una solución. ¿Sabe? Dice la Biblia que antes de que nosotros pidamos, ya Él tiene la solución. De hecho, me gusta mucho cuando el Señor dice, ¿qué debemos pedir como conviene? No lo sabemos. Eso está escrito en Romanos, ¿no ve? Oye, ¿qué debemos pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu gime con gemidos indecibles. A veces estamos pidiendo algo y el Espíritu está gimiendo para que no nos lo den. Bueno, y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Dios estableció una identidad para cada tribu y ordenó conservar esa identidad. Un gran problema de este tiempo es que no nos preocupa la identidad. ¿Qué dije yo? Usted ve a una chica que es hija de Dios, una chica que está en el nombre de Jesús en esta tierra y no le importa y quiere casarse con alguien que no conoce a Dios. Y el gran problema de ella es que ella está atentando contra su identidad. El Señor Jesucristo dice, tomaré el cuerpo de Cristo y lo uniré a una ramera. Y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Ahora, ¿cómo nuestro pensamiento de reflexión es cómo resolvemos conflictos? ¿Cómo se resuelven los conflictos en el pueblo de Dios? En primer lugar, vimos que debemos identificar el problema. En segundo lugar, debemos presentar el problema delante de Dios. Oiga, la gran mayoría de las personas llega hasta este punto. La gran mayoría de las personas presenta el problema delante de Dios. Ahora, la gran mayoría de las personas omite el tercer paso que quiero mostrarle aquí. No basta con preguntarle al Señor y saber la respuesta. Es necesario poner por obra. Si el Señor me dice no, ¿qué sería poner por obra? No, pues no. Y si el Señor me dice haz esto, ¿qué sería poner por obra? Ahora, usemos el termómetro y pensemos. El Señor dice, perdona. ¿Cómo está tu corazón esta mañana? Porque si tú no perdonas, si tú tienes un odio contra alguien, tú estás dejando que algo que no es de tu identidad esté ahí. Porque tú, Señor, eres grande y perdonador. Y si el Señor mora en mí, entonces ¿cómo soy yo? Chico y perdonador. Porque el grande y perdonador está en mí. ¿Me dejo entender? ¿Qué influye más? ¿Algo grande o algo pequeño? ¿Verdad? Entonces, ¿qué está influyendo en nuestras vidas? Si el Señor dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿será que le voy a mover su mano trayendo una ofrenda gorda para que Él me dé? No. Ahora, me gusta esto porque
ellos obedecieron. Versículo 10. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofehad. ¿Sabe qué dijeron las hijas de Zelofehad? No, nosotros queremos hacer lo que Dios mandó. Así que nos van a dar nuestras tierras, qué lindo. Entonces cuando recibamos la heredad de nuestras tierras, nos vamos a casar única y exclusivamente con gente de nuestra tribu. Versículo 11. Y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofehad, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijos de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Entonces voy a poner aquí, como tercer punto, debemos presentar el problema delante de Dios y ahora entonces debemos obedecer las instrucciones, mandamientos, ordenanzas y estatutos que Dios ha dado. Si usted, por ejemplo, yo tengo consejería y viene una pareja y me dice, pastor, mire, yo me quiero divorciar. Obviamente lo primero que le voy a decir yo a esa persona es, Dios no quiere que tú te divorcies. Y la persona me dice, sí, pastor, pero mire, lo que pasa es que mi cónyuge me ha sido infiel. Yo le voy a decir, el Señor Jesucristo dijo que cualquiera que se divorcia, y puso una salvedad, salvo por causa de adulterio, entonces el Señor Jesucristo dio una excepción y puede divorciarse si la otra persona fue infiel. Entonces, ¿de dónde tomo el consejo? No me lo invento, lo tomo de la palabra. Hoy en día hay mucha gente que dice, ay, el Señor me está diciendo y el Señor ha dicho, pero no consulta con su palabra. Dios escribió instrucciones, mandamientos, ordenanzas y estatutos para que las vivamos y cumplamos, para que resolvamos allí nuestros conflictos. Entonces, fíjese cómo ellas obedecieron, y esto va a ser hasta el 13. Las hijas de Zelofehad recibieron el mandamiento las hijas de Zelofehad obedecieron el mandamiento y finalmente todo Israel aplicó este mandamiento en sus tribus. Ahí se acabó el problema de que, oye, me voy a casar con una de otra tribu para conseguir su tierra y vamos a crecer como... ¿Se imagina lo que iba a pasar ahí? Vamos a crecer más de lo que se nos ha dado crecer. Entonces, mis amados, ¿cómo resolvemos los conflictos en el Señor? Identificamos el problema, presentamos el problema delante de Dios y obedecemos lo que Él haya determinado. Amén. ¿Oramos? Apliquémoslo a nuestra vida hoy, hermanos. Si tiene usted algún problema con alguien, busque en la Biblia qué tiene que hacer con ese problema y cómo tiene que resolver ese problema. No lo resuelva a su manera. ¿Qué dije yo? No a su manera. ¿Sabe? Cuando lo resolvemos a nuestra manera, Luis, ¿sabes qué pasa cuando lo resolvemos a nuestra manera? Nos equivocamos y fallamos, ¿verdad? Hágame un favor, yo es por una cuestión de consolar mi corazón de que no soy el único. ¿Quiénes han querido resolver un problema a su manera y le salió mal? Levanten la mano. Ayer usted, bien. Todos, ¿verdad? Oiga, tomemos el ejemplo de las hijas de Zelofehad. Tomemos este ejemplo. Oye, estas mujeres fueron sabias. ¿Sabe por qué? Porque todo aquel que oye el mandamiento y lo obedece es sabio. Porque tiene temor de Jehová. Amén. Yo no sé con qué conflictos se irá a encontrar usted este día. Yo no sé qué conflictos tiene usted que está en su casa ahora. Pero yo sí sé dónde está la solución a su conflicto. El único y sabio Dios, el poderoso Dios, es la solución a todo conflicto. Él tiene
mandamientos, ordenanzas, estatutos, testimonios que le ayudarán a usted a resolver cualquier conflicto en esta tierra. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia. Bendice a mis hermanos, bendice mi vida y permite, Señor, que cuando tengamos una complicación, un problema, lo resolvamos en ti, Señor. Pero, Padre, que no seamos de la gente que ora para que tú le digas qué hacer y ya tiene determinado qué hacer. Que seamos de las personas que se acercan a ti en oración buscando tu consejo. Y, Señor, que no actuemos locamente, apresuradamente, como Saúl, que no dejemos que nuestra carne nos acelere a tomar nuestras propias decisiones. Por el contrario, que si tú no nos has hablado, que si no hemos entendido lo que tú nos has dicho, Señor, que te busquemos hasta entenderlo y hasta tener plena certeza de que tú hablaste a nuestro corazón. Señor, ayúdanos. Y cuando tú hables a nuestro corazón, que pongamos por obra cada cosa que tú nos mandes. Dios mío, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.